Ahora vamos a hablar con Fernando Spoliansky. Él es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén. Fernando, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. Hola Alejandro, Lorena, buen día para ustedes y la audiencia. Gracias, muy amable. Allí lo tuvimos a las 7:20 a Santiago Morán, que, bueno, estaba más que excitado con esta decisión que ha tomado el, el intendente de la ciudad de Neuquén, con esto de permitirnos el libre estacionamiento durante el 24 y el 31. Yo creo que usted no debe estar muy contento. ¿Cuánto perdemos nosotros en recaudación por 2 días tan activos como son el 24 y el 31? Bueno, el servicio de estacionamiento medido de la ciudad de Neuquén está concesionado. El municipio de Neuquén, por supuesto, que percibe un canon mensual de la empresa que ha ganado esa concesión, que desarrolla el servicio. Cuando hubo que tomar esa decisión, el intendente meritó o sopesó los ingresos que el municipio iba a dejar de percibir por esos 2 días contra lo que significaba liberar el estacionamiento medido, 2 días que considerábamos muy importantes para la reactivación económica de fundamentalmente el sector comercial de la ciudad de Alejandro. Este ha sido un año particular y ha tomado una decisión el intendente Mariano Gaido en el sentido de promover, ayudar a las ventas de estas fiestas, que siempre es una fecha muy esperada por el sector comercial de la ciudad, y una de las medidas que se tomó fue liberar el estacionamiento medido para, bueno, colaborar con estos días que son días de intensa actividad comercial. Es indudable que hay una pérdida por parte del municipio de esos días que no va a percibir el canon, pero cuando uno pone en la balanza, bueno, entendimos que esa era la mejor decisión, fundamentalmente por el año que nos ha tocado atravesar y al sector comercial en particular, ¿no es cierto?, con una disminución de las ventas muy significativas producto de la caída de la actividad económica por la pandemia. Así que, por supuesto que son algunos recursos que el municipio resigna, pero en este caso consideramos que es mucho más beneficiosa la decisión de haber liberado estos días el estacionamiento que lo que vamos a dejar de percibir. Por supuesto que pasadas esta situación, estos días, el servicio se reanuda y allí volveremos otra vez a cobrar el canon como corresponde. A mí me llamó la atención porque esto nunca ocurrió. No, bueno, pero son días, es un año particular. Todas las decisiones que se han tomado durante este año han tenido que ver con la emergencia sanitaria, con la emergencia económica, desde luego que son medidas excepcionales, así como lo ha sido la pandemia. Ha tocado un año complejo, Alejandro, en todo sentido, y en la gestión también lo ha sido, y eso ha requerido decisiones extraordinarias. Por eso quizá uno no tenga un antecedente inmediato de haber liberado el estacionamiento pedido en los últimos días del año para promover el ejercicio comercial o impulsar de alguna manera o ayudar al sector comercial con una medida de estas características, pero está enmarcado en la excepcionalidad que hemos tenido durante todo este año 2020. Bien, ¿cómo llegamos a este fin de año desde su área, Spoliansky? Ya sabemos que 24 y 31 no va a recaudar un mango en estacionamiento medido, pero bueno, a ver, ¿cuál es el balance que hacen ustedes o que hace usted particularmente? Desde luego que es un año particular. Muchas actividades económicas, sobre todo las comerciales, se han visto disminuidas. Hemos tenido que tomar algunas medidas de carácter económico que tienen que ver con exhibición de licencia comercial a pequeños y medianos comerciantes de la ciudad para ayudar justamente en esas épocas duras, difíciles que todavía nos tocan atravesar, pero se ha exhibido de la licencia comercial de los meses de abril, de mayo, luego de todo el segundo semestre, tratando de justamente acompañar de alguna manera desde el ámbito municipal a ese sector muy golpeado, y se han hecho grandes esfuerzos en tratar de mantener la recaudación tributaria porque eso nos permitía obtener ingresos de modo tal de
llevar adelante el presupuesto 2020 que había sido votado en el año anterior, es decir, durante el 2019 se votó un presupuesto para ejecutar durante este año que contenía una determinada cantidad de recursos, tanto propios como coparticipables, es decir, los que recibimos tanto de nación como de provincia, y había que tratar de cumplir con esa meta, con ese objetivo, en un contexto absolutamente distinto. Nadie se iba a imaginar que en marzo íbamos a tener una pandemia de estas características, ¿no? Entonces, bueno, hubo que hacer ingentes esfuerzos en tratar de sostener esos recursos porque la ciudad tenía que seguir funcionando, fundamentalmente lo que tenía que ver con los servicios esenciales, es decir, la recolección de residuos, el barrio de calles, el cuidado de espacios verdes, el transporte público, pero también tenía que mantenerse la obra pública funcionando, porque eso motoriza mucho la economía de la ciudad. Así que con mucho esfuerzo hemos logrado mantener los recursos propios, es decir, los que recauda el municipio como tal, todas las tasas y contribuciones del municipio, y sí tuvimos una fuerte merma de los recursos coparticipables, tanto de coparticipación federal de impuestos como provincial de impuestos y las regalías hidrocarburíferas, porque la actividad hidrocarburífera en nuestra provincia tuvo una merma significativa. Así que en ese balance, desde luego que hemos perdido recursos que estaban presupuestados y que no hemos podido recaudar, fundamentalmente los recursos coparticipados. Sí logramos estar en equilibrio en el municipio en los recursos propios. Eso fue muy importante y tiene que ver con tareas de fiscalización que hemos llevado adelante, es decir, hemos incorporado mayor cantidad de contribuyentes, algunos sectores que no estaban pagando sus tasas y contribuciones y que a través de la fiscalización logramos que se incorporen, y hemos, por supuesto, hecho todas esas tareas de fiscalización que terminaron en lograr un equilibrio desde el punto de vista de los ingresos en los recursos propios. En el balance general tenemos una merma del orden del 20-25%, ya casi llegando a fin de año, que tiene que ver con los fondos que nosotros no están, digamos, lejos del manejo nuestro propio, que tiene que ver con las coparticipaciones, tanto de impuestos como de regalías, y que en la medida que la actividad económica vaya recuperándose, eso también va a significar que recuperemos niveles de recaudación tributaria. Pero aún así, hemos podido mantener el nivel de obra pública, los servicios esenciales funcionando, y hemos llevado adelante el plan de gobierno que el intendente Mariano Gaido planteó a la sociedad en su campaña electoral y que fue la que le permitió acceder al municipio a partir del 10 de diciembre del año pasado. Spoliansky, ¿recuerda usted cuál era el superávit estimado para el presupuesto que está finalizando? Bueno, el presupuesto 2020, que es el que estamos terminando de ejecutar, tenía un superávit económico del orden de los 700 millones de pesos, pero luego cuando uno buscaba las fuentes de financiamiento, encontraba que se iba a apelar a recursos que el municipio tiene de inversiones financieras o colocaciones financieras, y si le quitabas esas colocaciones financieras, se volvía deficitario en el orden de los 2.300 millones de pesos aproximadamente. Es decir, que la diferencia entre ingresos y gastos corrientes tenía un superávit del orden de los 700, pero cuando ejecutabas el plan de obra pública tenías que apelar a fuentes de financiamiento extraordinarias. Así que es muy similar al presupuesto 2021 que se presentó en el Consejo Deliberante y que se aprobó hace poquitos días atrás. Sí. Tiene la misma lógica. Este año, o para el año próximo, están previstos 1.300 millones de pesos de superávit primario, y luego hay que apelar a fuentes de financiamiento para llevar adelante el plan de obra pública, que en este caso es el plan capital, que es un plan ambicioso respecto de la obra pública en la ciudad de Neuquén a partir del año próximo, que ya se está ejecutando, porque la obra pública no se detuvo, pero que contiene más de 200 obras previstas para los próximos años en la ciudad de Neuquén. Fernando, ¿usted tiene un tiempito más? Sí, cómo no. Me aguardo un minuto, porque yo quiero que me explique técnicamente lo que acaba de enumerarnos, esto del déficit primario y la existencia o no de guita cash, digamos, ¿Cómo no? de la líquida. ¿Puede ser? Sí, claro, con todo gusto. Yo quiero meterme en su bolsillo, Spoliansky.
que es el ¿Cómo nuestro, no? es el No hay nuestro, problema. ¿no? Su bolsillo, Obviamente, sí. su bolsillo es el nuestro, Spoliansky. Uno administra los recursos de las vecinas y los vecinos de Neuquén. Tenemos un presupuesto que ya prácticamente ha transcurrido, presupuesto de funcionamiento de la administración municipal, y otro que está por venir. Y bueno, y Fernando nos explicaba cómo había sido el cálculo y revalúo de los números de este presupuesto que está transitando y cómo es el cálculo del presupuesto o cómo fue el cálculo del presupuesto que fue aprobado estos últimos días en el Consejo Deliberante. Fernando, contanos, nosotros tuvimos o tenemos este presupuesto que está transcurriendo que preveía un superávit ¿de cuánto? Un superávit primario de 600 y pico de millones de pesos. Y luego la técnica presupuestaria, Alejandro, para ponerlo en contexto, porque si no va a ser una situación difícil de comprender. La técnica presupuestaria de cualquier estado, sea este nacional, provincial o municipal, exige un determinado formato. ¿Cuál es ese formato? Uno tiene que primero estimar los ingresos que va a obtener durante el año próximo y luego los egresos que va a tener durante el año próximo. Eso tiene que ver los ingresos con la ordenanza tarifaria en el caso del municipio de Neuquén, es decir, qué vas a cobrar y a quién le vas a cobrar, y el lado de los egresos es el plan de gobierno que uno piensa llevar adelante. Nosotros tenemos un plan capital en marzo, exige un nivel de obra pública determinado y, por supuesto, todos los gastos de funcionamiento del Estado municipal. Los normales y habituales y, desde luego, el pago de salarios, que lo venimos haciendo como es históricamente así en el municipio de la ciudad de Neuquén, el último día hábil del mes, y en el día de hoy también se están recibiendo la segunda parte del aguinaldo, digamos, la segunda cuota anual, ¿cierto? Bien. Todas esas obligaciones tienen que tener un correlato por el lado de los ingresos. Cuando uno hace un corte entre los ingresos normales y habituales, que presupuestariamente se llaman ingresos corrientes, y le restas los egresos normales y habituales, que son los egresos corrientes, ahí tenés un primer corte en la elaboración del presupuesto. Eso es lo que se llama superávit primario, ¿sí? Los ingresos superan los egresos, equilibrio fiscal si se equiparan, si se igualan, y déficit fiscal si los egresos superan a los ingresos. En el caso del municipio de Neuquén, para el año próximo, esa diferencia es de 1.300 millones de pesos a favor. Quiere decir que la estimación de ingresos para el año próximo supera en 1.300 millones de pesos a los egresos corrientes del municipio de la ciudad de Neuquén. Bien. Entonces, tenés un superávit de 1.300 millones de pesos. Ahora bien, vos decís, bueno, aparte de lo normal y habitual, de lo que tenemos que mantener sí o sí en la ciudad, ¿qué otra cosa va a hacer el municipio de Neuquén? Bueno, tiene en marcha un plan capital. Entonces, claro, ese plan de obra pública ambicioso que tiene que ver con la reactivación económica de la ciudad post-pandemia, que tiene que ver con, por supuesto, diversificar la economía, impulsar la economía local, es un plan de obra pública ambicioso de 5.000 millones de pesos para el año próximo, 5.500. Entonces vos ahí tenés que salir y decir, bueno, ¿cómo voy a financiar ese plan de obra pública ambicioso que me va a permitir reactivar la economía en el año próximo luego de un año de pandemia y de crisis económica? Bueno, entonces ahí viene la segunda parte del presupuesto, que es donde uno tiene que decir cómo va a sostener, a financiar esa obra pública. Y ahí entonces uno ya cuenta con los 1.300, pero decís, no me alcanza, necesito más. Bueno, bárbaro, entonces tenés que decir de dónde lo vas a financiar. El municipio de Neuquén cuenta con recursos extraordinarios que tienen que ver con colocaciones financieras, con fondos anticíclicos y demás, que le permiten sostener y financiar ese plan de obra pública ambicioso que tiene previsto para el año próximo. Y aparte, en el año próximo está previsto que una parte del endeudamiento que aprobó, recordarás, el Consejo Deliberante y la legislatura neuquina,
para sostener, financiar esa obra pública a largo plazo. ¿Por qué un endeudamiento y por qué todavía no se tomó? No se tomó porque no están las condiciones de mercado todavía para hacerlo. Sí. Cuando estén las condiciones y esas condiciones aparecen en tasa y en plazo, entonces uno sí podrá apelar a ese endeudamiento. Bien. Mientras tanto no es necesario y se hace con recursos propios. Bien. ¿Y por qué pensar en eso? Porque la obra pública municipal es una obra pública de largo plazo, es decir, cuando uno construye una determinada obra o desarrolla un determinado sector, lo hace pensando en las futuras generaciones. Entonces, calzarlo con un financiamiento mediano y largo plazo es razonable desde el punto de vista de la administración financiera. Es saludable desde el punto de vista de la administración financiera porque vos estás haciendo una obra pública que se va a amortizar, por decirlo en términos económicos, durante muchísimos años, porque lo van a usar muchísimas generaciones y vos lo vas a ir pagando entonces en la medida que esas generaciones vayan utilizándolo. Es una política de sana administración financiera de los recursos. Bien, yo, esto da para mucho más, pero bueno, Sí. Lo vamos a dejar descansar, Fernando, al menos en lo que resta del año, y arrancaremos bien el año próximo. Yo insistía en esta consulta, porque siempre hablamos de los presupuestos cuando se presentan y cuando se aprueban, ¿no? Sí. Los funcionarios están eufóricos porque lograron el cometido de que les aprueben los presupuestos. Los periodistas, los especializados, bueno, lo miran un poco con nostalgia porque ya nadie les va a preguntar nada sobre los presupuestos porque ya han sido aprobados. Y los menos eruditos como nosotros nos quedamos por ahí con que, bueno, fue aprobado, así que ya está en marcha la gestión para el próximo año. Pero me parece que también debería ser normal esto, ¿no? De decir, ¿qué pasó con la plata que aprobaron y que ustedes tenían que administrar? Porque yo tenía la idea, y el común de la gente tenía la idea, de que si yo iba hoy al despacho de Fernando Spoliansky, me iba a encontrar con 780 millones de pesos que nos sobraron de este presupuesto que estamos ejecutando, ¿me entiende? Claro, y si yo voy en diciembre del año que viene, me voy a encontrar con 1.800 millones de pesos que dice el presupuesto que aprobaron los concejales que a usted le van a sobrar. Pero no es así, no es así. Ustedes no tienen un billete. Claro, a ver, Alejandro, la importancia de los presupuestos en los estados es que es justamente la ley de leyes o la ordenanza de las ordenanzas, porque es lo que te permite tener en números y por supuesto en norma legal lo que vos pensás recaudar y lo que pensás ejecutar, digamos, esa es la importancia. Y digamos, lo que deja trascender es el plan de gobierno. Claro. ¿Por qué vos pones determinada cantidad de dinero acá y no lo pones en otro lado? Nosotros para el año próximo pensamos desarrollar lotes con servicios, mantener la obra pública, se creó la cantera municipal, se van a hacer parques lineales en toda la ciudad, se va a llegar hasta la confluencia de los ríos, se va a llevar el agua hasta la colonia rural Nueva Esperanza, es decir, se va a crear construir el polideportivo del barrio San Lorenzo de 1.300 metros cuadrados. Es decir, vos tenés un plan de gobierno, para eso lo tenés que respaldar con determinados ingresos. Tenés que decir de dónde vas a obtener esos recursos. Ahora, los presupuestos son dinámicos. Vos vas recaudando día por día, el municipio de Neuquén va recaudando día por día todo lo que le va interesando producto de las contribuciones y tasas que pagan los vecinos, y mes por mes la liquidación de regalías y de coparticipación de impuestos. Entonces, eso es dinámico, día por día vas viendo y depende, por supuesto, de los niveles de cobrabilidad que tenga el municipio. En el caso de Neuquén, 74.4, es decir, es muy alto el nivel de cobrabilidad que tiene. Depende de eso y de cómo se comporten distintas variables económicas, como el presupuesto va día a día funcionando, no es una cuestión estática. No es que vos sacás una foto y te quedás con la foto, entonces, mira, te van a sobrar tanto dinero, decime dónde está. No, es dinámico, uno va obteniendo ingresos durante el ejercicio fiscal, que coincide con el ejercicio, con el calendario normal y habitual, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y luego esos ingresos son dinámicos y uno va, en la medida que recauda, va obteniendo ingresos, va pagando las obligaciones que tiene. El mantener una administración sana desde el punto de vista financiero le ha permitido al intendente Mariano Gaido tener un equilibrio fiscal de sus cuentas. Por eso se han podido pagar los sueldos el último día hábil del mes,
por eso hoy se está pagando el aguinaldo antes de las fiestas como corresponde. Bueno, todas las obligaciones frente a terceros, proveedores, contratistas y demás se están cancelando. Hemos podido bajar la deuda flotante que recibimos el 10 de diciembre, que era de 1.900 millones de pesos, y ahora está en 290 millones de pesos. Es decir, se ha hecho una administración eficiente de los recursos, y eso tiene que ver justamente con haber administrado los ingresos y los egresos de modo tal de que no se te produjo un desfasaje. Lo que le pasa, por ejemplo, en Argentina hace muchos años es que tiene un sucesivo y crónico déficit fiscal, entonces hay que salir a buscar recursos por todos lados para sostener los niveles de ejecución presupuestaria. En el caso de la ciudad de Neuquén no es así, mantiene un equilibrio fiscal y tiene que ver con el orden de las cuentas públicas. Spoliansky, muchísimas gracias. Que tenga una feliz Navidad, ¿eh? Gracias, Alejandro. Igualmente para ustedes y para todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Neuquén, que hemos atravesado un año difícil y particular, y espero que en estas fiestas la pasen bien y que tengamos los mejores deseos para el año próximo. Muy amable. Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas del Gobierno de la ciudad de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.